Buenos días, hoy 12 de octubre de 2016, siendo las 9 horas con 30 minutos, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 38 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, con su anuencia procedo, haciendo constar que están presentes en este recinto la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala. Nos acompaña también el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además, magistrado presidente, con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente y en términos previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta el orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado, se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 8 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Asimismo, magistrado, doy cuenta al Pleno del oficio presentado por la magistrada Antonia Guillermina Guzmán, con fecha 10 de octubre de la anualidad en curso, en el que se informa que en virtud de que se encuentra señalada como autorizada legal de la autoridad demandada en el expediente de origen, se abstendrá de participar en la votación 302/16 PL, en razón de que se actualiza el precepto previsto por el artículo 29, fracción tercera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado de los Municipios de Guanajuato. En el mismo sentido y en atención a la escucha presentada y aprobada en sesión de pleno número 33, se hace la aclaración de que la magistrada se abstendrá de participar también en la votación del TOCA 303/16 PL. Dichos TOCA se encuentran listados como punto tercero y cuarto del orden del día respectivamente, magistrado. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Por otra parte, y respecto de la situación expuesta por el secretario general, en relación a los tocas 302/16 y 303/16, listados como punto tercero y cuarto del orden del día, someto a su consideración la excusa presentada por la magistrada. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Aprobada por unanimidad. A continuación, procedo a exponer las ponencias correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día, fue listado el TOCA 302/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del secretario de Gobierno, parte demandada, en contra de la sentencia de 23 de mayo de 2016, dictada por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 47/cuarta sala, -15, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado por el demandante. Como antecedentes de la litis, resaltan los siguientes. El 15 de enero de 2015, un particular se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad del oficio emitido por el secretario de Gobierno en cumplimiento a la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala en el expediente 371, segunda sala, 14. Además de la nulidad, el actor solicitó el reconocimiento de su derecho como legítimo concesionario, para lo cual anexó a su demanda copia certificada del título concesión emitido el 14 de diciembre de 1994 por el secretario de Gobierno. La autoridad, dentro de su contestación de demanda, promovió incidente de falsedad de documentos respecto a la copia certificada del título concesión de 14 de diciembre de 1994 y la certificación de 24 de febrero de 2014. En consecuencia, el 28 de agosto de 2015 se declaró infundado el incidente de falsedad de documentos. De forma posterior, la autoridad interpuso recurso de reclamación en contra de la resolución incidental. Sin embargo, el 19 de octubre de 2015, la presidencia de este tribunal determinó desechar por notoriamente improcedente el recurso, pues no actualizó ninguno de los supuestos previstos por el artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Seguido el proceso, se decretó la nulidad del acto combatido para que la autoridad demandada emita uno nuevo, en el que deberá reconocer el derecho del actor para obtener la activación de su título de concesión y realice las gestiones necesarias para lograr la explotación material del título referido. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación.
Los argumentos escribidos por la autoridad son inoperantes en atención a lo siguiente. La demandada señala que en sus agravios que el ACUO otorga valor probatorio a la supuesta copia certificada del supuesto título de concesión. Sin embargo, tales alegaciones se limitan a señalar cuestiones referentes al incidente de nulidad de documentos, el que ya fue resuelto y declarado infundado por el magistrado, y al desechamiento del recurso de reclamación interpuesto contra el mismo. De este modo, la autoridad hace argumentos que no atacan directamente los razonamientos, fundamentos y motivos que utilizó la ACUO para emitir su sentencia, sino que se vuelve a inconformar en contra de la resolución incidental por medio de la cual se declaró infundado el incidente de falsedad de documentos, y por ello se estima inoperante, ya que este recurso no esté dirigido, como se plantea, para combatir la sentencia de 23 de mayo de 2016, sino diversa resolución incidental. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 302, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Ha sido aprobada la ponencia. Como punto cuarto del orden del día, fue listado el TOCA 303, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el Director General de Transporte del Estado por conducto desautorizado en contra de la sentencia de 23 de mayo de 2016, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 47, diagonal Cuarta Sala, diagonal 15, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado para determinados efectos. Se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada a su pleno restablecimiento. Como antecedentes de la litis, se relatarán los siguientes. En particular, un particular promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra del acto contenido en el oficio de fecha 3 de diciembre de 2014, mediante el cual el secretario de Gobierno del Estado le negó la solicitud que formuló mediante el escrito presentado el 28 de noviembre de 2014. En el escrito petitorio, el actor manifestó que dentro del proceso administrativo 372, diagonal segunda sala, diagonal 14, se le reconoció el carácter de concesionario del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León, Guanajuato, con el número económico LE-2815, y se le ordenó al director general de transporte que remitiera la petición al secretario de Gobierno, la cual formuló el 19 de febrero de 2014. En dicha petición se solicitó que se reactivara su concesión, tomando en consideración que cuenta con el título concesión que emitió a su favor el otrora secretario de Gobierno el 14 de diciembre de 1994, y solicitó, cito textual: primero, se giren las instrucciones correspondientes a la Dirección General de Transporte del Estado, a fin de que se integre a mi expediente ante el Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte, y segundo, una vez que se realicen los trámites administrativos correspondientes, se me autorice el alta y plaqueo de mi unidad vehicular con la cual pretendo brindar el servicio público antes referidos. Hasta aquí la cita. La demanda se turnó a la Cuarta Sala de este tribunal, en donde se dictó una sentencia el 23 de mayo de 2016, en la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para el efecto siguiente, cito textualmente: que la autoridad demandada, secretario de Gobierno del Estado, emita un nuevo acto en el que deberá reconocer el derecho del impetrante a obtener la activación del título de concesión número GO-033-121-89 para la prestación del servicio público de alquiler sin ruta fija, taxi, bajo el número económico LE-2815, girando instrucciones al director general de transporte para que integre el expediente respectivo y, en general, realice todos los trámites a que haya lugar para lograr la explotación material por parte del actor del título de concesión en materia de la presente causa. Hasta aquí la cita. Inconforme con el sentido de la sentencia, el director general de transporte interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En sus agravios, la autoridad señala que, de acuerdo al artículo 17, fracción novena de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, corresponde a la Dirección General de Transporte mantener actualizados los archivos, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de título de concesión número GO-033-121-89, de fecha 14 de diciembre de 1994,
número económico LE 2815, entonces es incorrecto que la demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El argumento anterior, a criterio de esta ponencia, es inoperante porque no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la autoridad inconforme en el considerando cuarto de la sentencia recurrida. En dicho apartado, la Sala señaló que los efectos de la sentencia dictada no se enfocan o no se enfocaban únicamente a constreñir al director de transporte a que remitiera al secretario de Gobierno el planteamiento del impetrante para que de manera fundada y motivada resolviera lo conducente, sino también a los términos en que el secretario debía dar respuesta al señalar que el actor contaba con un documento, en este caso un título de concesión, al que se le otorgó el carácter de público y valor probatorio pleno al tenor de los artículos 78, 117, 121 y 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. La Sala explicó que compartía la postura asumida en el referido proceso en virtud de que la copia certificada del título de concesión, antes a que se ha hecho referencia, hace fe de la existencia de su original y por ello debió otorgársele valor probatorio pleno al ser copia fiel del documento público que tuvo a la vista y cotejó el notario público que la expidió. De manera que, explicó la Sala, si la autoridad ahora recurrente no acreditó que se hubiese sustanciado un procedimiento mediante el cual se haya declarado que la concesión otorgada al actor se actualizó alguna de las causales de extinción, debe reconocerse su vigencia. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que sustancialmente expresó en su escrito de apersonamiento. De ahí que su disentimiento a criterio de esta ponencia resulte inoperante. Así pues, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 303, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba la ponencia. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto quinto del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañera magistrada, señor magistrado, señor secretario. El TOCA 388, diagonal 16, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 15, diagonal 16, por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó un folio de infracción y su respectiva calificación, en la cual se le determinó un crédito por determinada cantidad, así como el pago o liquidación de la misma. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala, en el considerando cuarto de la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total del acto impugnado y en el considerando quinto se reconoció el derecho. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. El primer argumento del agravio único a criterio de este cuerpo colegiado es por una parte inoperante y por la otra infundado por las siguientes razones. Es inoperante porque en la sentencia recurrida se reconoció el derecho a que se devolviera al actor lo que pagó a la pensión, porque la nota expedida por dicha empresa no fue legalmente objetada por el tercero perjudicado, además de que dicho documento corresponde a la fecha y nombre del accionante. Sin embargo, el argumento objeto de estudio no refuta las causas por las cuales se reconoció el derecho del actor, de ahí lo inoperante del argumento objeto de estudio. Por otra parte, es infundado porque cuando la infracción que dio origen a la retención del vehículo se ajusta a la ley, el particular para recuperar su vehículo debe pagar el servicio de pensión, ya que es el responsable de su retención. Sin embargo, este supuesto no se actualiza en el presente caso, ya que la boleta de infracción que dio origen a la retención es ilegal en los términos anteriormente expuestos, razón por la cual la autoridad debe pagar la pensión, ya que dicho ente fue quien la contrató. Esto conforme a los artículos 255 fracción segunda y 300 fracción quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por ello, no era necesario que se emplazara la pensión, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El segundo argumento del agravio único, a juicio de este tribunal en pleno, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. La tesis invocada en el argumento objeto de estudio señala que la obligación de la autoridad de fundar y motivar sus actos se satisface desde el punto de vista formal cuando se expresan los números legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello, simplemente basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto,
sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que de manera sustancial se comprenda el argumento expresado. En este contexto, tenemos que en la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque la oficial, en la descripción de los hechos que asentó en la infracción impugnada, solo hace referencia a 2 de los 4 supuestos que seleccionó. Estos supuestos son conducir sin licencia y agresiones verbales a la autoridad, mientras que omitió explicar las causas por las cuales se imputó al particular las conductas consistentes en darse a la fuga y rehusarse a entregar sus documentos. Sin embargo, la recurrente no señaló ni concretó en el argumento objeto de estudio razonamiento capaz de desvirtuar la causa de nulidad descrita en la sentencia recurrida, dado que la recurrente se limitó a señalar que para satisfacer la obligación de la autoridad de fundar y motivar sus actos, bastaba que quedara claro el razonamiento sustancial cuando en la sentencia recurrida no se decretó la nulidad porque se exigiera a la autoridad una mayor amplitud o abundancia de lo que se consignó, sino que se decretó la nulidad, como ya se ha señalado, porque se determinó que la oficial en su acto solo hizo referencia a 2 de los 4 supuestos que seleccionó, determinación que no fue refutada por la recurrente. De ahí lo inoperante del argumento objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado del agravio hecho valer por la recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 388, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desagüe del punto 6º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 389, diagonal 16, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la tercero con derecho incompatible en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso 15, diagonal 16, por el magistrado de la primera sala. Previo al análisis del agravio hecho valer por recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó un folio de infracción, su respectiva calificación en la cual se determinó un crédito por determinada cantidad, así como el pago o liquidación de la misma. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala decretó la nulidad total del acto impugnado y reconoció el derecho. Inconforme con la determinación que antecede, la tercero con derecho incompatible interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. El primer argumento del agravio único, a juicio de este tribunal en pleno, es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque la oficial, en la descripción de los hechos que asentó en la infracción impugnada, solo hizo referencia a 2 de los 4 supuestos que seleccionó. Estos supuestos son conducir sin licencia y agresiones verbales a la autoridad, mientras que omitió explicar las causas por las cuales imputó al particular las conductas consistentes en darse a la fuga y rehusarse a entregar sus documentos. Sin embargo, la recurrente no señaló ni concretó en el argumento objeto de estudio razonamiento alguno capaz de desvirtuar la causa de nulidad descrita en la sentencia recurrida, de ahí lo inoperante del argumento objeto de estudio. El segundo argumento del agravio único, a criterio de este cuerpo colegiado, es por una parte inoperante y por la otra infundado por las siguientes razones. Es inoperante porque en la sentencia recurrida se reconoció el derecho a que se devolviera al actor lo que pagó a la pensión, porque la nota expedida por dicha empresa no fue legalmente objetada por el tercero perjudicado, además de que dicho documento corresponde a la fecha y nombre del accionante. Sin embargo, el argumento objeto de estudio no refuta las causas por las cuales se reconoció el derecho al actor, de ahí lo inoperante del argumento objeto de estudio. Por otro lado, el argumento es infundado porque en la boleta de infracción impugnada se consignó que se retuvo el vehículo del actor. En el punto número 2 del capítulo 6 de la demanda, se consignó que el vehículo retenido fue turnado a la pensión en la cual se retuvo el vehículo. La autoridad no controvirtió el hecho aseverado, lo cual actualizó la presunción de certeza del mismo, conforme al artículo 279, tercer párrafo del Código de la Materia. En este contexto, tenemos que con la concatenación de la boleta de infracción impugnada con la presunción de certeza del hecho expresado en el punto 2, número 6 de la demanda y la nota de venta expedida por la pensión en la cual se retuvo el vehículo del actor, quedó acreditado plenamente que las autoridades retuvieron el vehículo en la pensión de referencia en términos de los artículos 117 y 131 del Código de la Materia. Una vez que quedó acreditado que el vehículo retenido al actor fue depositado en la pensión a que se ha venido haciendo alusión, es de señalarse que cuando la infracción que dio origen a la retención del vehículo se ajusta a la ley, el particular para recuperar su vehículo debe pagar el servicio de pensión, ya que es el responsable de su retención. Sin embargo, este supuesto
no se actualiza en el presente caso, ya que la boleta de infracción que dio origen a la retención es ilegal en los términos anteriormente expuestos, razón por la cual la autoridad debe pagar la pensión, ya que dicho ente la contrató. Por ello, no era necesario que se emplazara a la pensión. Además, es de señalarse como hecho notorio en términos del artículo 55 del Código de la Materia, que la cantidad de 770 pesos por 2 días de pensión que ampara la nota del 9 de noviembre de 2015 es una cantidad razonable por este servicio. De ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado del agravio hecho valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 389, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto séptimo del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Muchas gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 352, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1256, diagonal 2014, en contra de la sentencia dictada el 30 de junio de 2016 por el magistrado de la segunda sala. A manera de preámbulo, es pertinente referir lo siguiente. En el proceso de origen se controvierte la legalidad de la resolución dictada por el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en la que se determinó la responsabilidad administrativa del actor y como consecuencia de ello se le impuso una sanción. La conducta reprochada al actor consistió en que, como médico cirujano del Instituto de Salud Pública del Estado, prescribió una sustancia psicotrópica mediante recetario simple, sin observar el artículo 241, primer párrafo y fracción segunda de la Ley General de Salud, pues debió realizar la prescripción a través de un recetario especial. Además, no indicó la cantidad máxima de unidades prescritas por día. En la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada ante la incompetencia de la autoridad demandada para sancionar al actor por infracciones a normas jurídicas federales, como lo es el artículo 241 de la Ley General de Salud, y también por la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada, debido a que la sustancia que prescribió el actor no está sujeta a las formalidades descritas en el citado artículo 241. En un primer orden de ideas, la autoridad sostiene que es inexacto que, a fin de fundar debidamente su competencia para sancionar al actor por infracción a la Ley General de Salud, debía citar el convenio previsto en el artículo 9 de la citada ley, pues ese convenio se refiere únicamente a la coordinación de acciones a fin de dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud en el territorio nacional y de los estados, y no así para determinar o delimitar el actuar de la Dirección de Responsabilidades e Inconformidades para iniciar, sustanciar y sancionar a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal. Arguye que la Ley General de Salud es la normativa que regula los medicamentos catalogados como estupefacientes o psicotrópicos, de tal suerte que su cumplimiento también es responsabilidad de los servidores públicos de los estados. Por otro lado, la autoridad recurrente argumenta que, conforme a los artículos 244, 245, fracción segunda y 250 de la Ley General de Salud, la sustancia psicotrópica que prescribió el actor debe ser tratada como estupefaciente para efectos de control y vigilancia, y por ello le es aplicable el artículo 241 de la citada ley, esto es, la prescripción de dicha sustancia debe realizarse en recetario especial e indicar la cantidad máxima de unidades prescritas por día, lo que en la especie no aconteció. Los agravios esgrimidos por la autoridad recurrente son inoperantes, pues aun cuando del estudio respectivo se concluyera que son fundados, sería insuficiente para modificar la sentencia controvertida, habida cuenta que esta ponencia advierte que el director de responsabilidades e inconformidades carece de competencia para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa instruido en contra del actor. Como es sabido, el 18 de septiembre de 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el decreto número 287 de la 61ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual se modificaron, derogaron y reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado, entre ellas la fracción 10ª del artículo
13, así como el primer párrafo del artículo 32, modificándose la denominación de la Secretaría de la Gestión Pública a Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Con motivo de la reforma en comento y de acuerdo con el inciso A de la fracción sexta del artículo 32, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas es la autoridad competente para conocer e investigar los actos y omisiones que puedan constituir responsabilidades de los servidores públicos, así como sustanciar el procedimiento administrativo disciplinario que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas. Luego, conforme al artículo segundo transitorio del citado decreto número 287, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas inició el ejercicio de las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado el 1 de enero de 2013. En el caso que se analiza, el acuerdo mediante el cual se instauró al actor el procedimiento de responsabilidad administrativa fue dictado el 23 de octubre de 2012 por el director de Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado. Sin embargo, como ya se explicó, de acuerdo con el artículo segundo transitorio del decreto número 287, hasta el 1 de enero de 2013 inició la vigencia del ejercicio de las atribuciones de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas que le otorga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado, entre las que se encuentra precisamente la facultad de instaurar procedimientos de responsabilidad administrativa, lo que significa que el director de Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas acordó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa al actor cuando aún no había iniciado la vigencia del ejercicio de las atribuciones de dicha Secretaría. De lo anterior se concluye que el director de Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas carecía de competencia para instaurar el procedimiento de responsabilidad administrativa al actor, pues en la fecha en que se dictó el acuerdo de inicio, aún se encontraba en funciones la Secretaría de la Gestión Pública. Así que dicho acuerdo debió ser pronunciado por el director de Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado. Así pues, como la resolución impugnada en el proceso de origen es ilegal porque el procedimiento del que deriva fue instaurado por autoridad incompetente, entonces sería infructuoso el análisis de los agravios planteados por la autoridad recurrente, pues conforme a los razonamientos expuestos, la resolución impugnada en el proceso de origen actualiza el supuesto previsto en la fracción primera del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, lo que resulta suficiente para que persista la declaratoria de nulidad. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 352/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. El punto octavo del orden del día, como se mencionó al principio de la sesión, ya no es necesaria su discusión, toda vez que el recurrente se desistió del mismo y ha quedado sin materia. Por lo tanto, pasamos al punto noveno del orden del día y para su desahogo se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero ahora al TOCA 335/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 6 de mayo de 2016, emitida por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal en el proceso administrativo número 1497/15. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución expedida por la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, en la cual se decreta la suspensión de derechos derivados de la licencia de conducir por un periodo de 180 días, la orden de no otorgamiento de licencia de conducir durante dicho plazo, así como la inscripción de dicha resolución de suspensión de derechos en el Registro Estatal de Antecedentes de Tránsito de la misma unidad administrativa, y se impuso la obligación de entregar la licencia de conducir a la misma dirección estatal. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en ejercicio de control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, realizó el análisis del artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato,
con base en la interpretación conforme en sentido amplio y declaró la nulidad del acto impugnado, al concluir que dicho precepto legal contiene una sanción fija, dado que no existe un parámetro para individualizar la sanción que permita ponderar su imposición, bajo apreciación de un mínimo y un máximo de la pena relativa a la suspensión de los derechos derivados de la licencia de conducir, lo cual es contrario a derecho contenido en el artículo 22 constitucional, por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. Así tenemos que en el agravio marcado como primero, el recurrente básicamente argumenta que en su opinión lo resuelto por la acuo resulta erróneo al resolver en la forma que lo hizo, ya que las sanciones contempladas por el artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte no vulneran derechos humanos y de ninguna forma constituyen sanciones fijas prohibidas por el artículo 22 constitucional, pues el mismo establece diversas consideraciones respecto a aplicación de la sanción que oscila entre 180 días a 3 años. Dicho agravio, a consideración de esta ponencia, resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida, ya que si bien es cierto del artículo 137 de la ley referida, se desprende, de acuerdo con sus párrafos tercero y quinto, que será suspendida la licencia de conducir por 180 días o de incurrir por segunda vez en el supuesto se le cancelará por 3 años. No menos verdad es que eso de ninguna manera puede considerarse como un parámetro mínimo y máximo del tiempo de la suspensión, sino que en realidad se trata de 2 sanciones diferentes, esto es, esos diferentes montos de sanción cuya aplicación parte del mismo supuesto. Ingerir bebidas alcohólicas debe apreciarse en forma aislada para arribar a la conclusión de que se castiga al infractor con diversas sanciones. En ese sentido, si lo que se contempla en el artículo 137 de la ley citada son 2 tipos de sanciones, entonces cada una de ellas debería de prever un parámetro mínimo y máximo de aplicación, de manera que al no contenerlo en efecto, dicho precepto transgrede el artículo 22 constitucional que contiene la prohibición del establecimiento de multas fijas al ser omiso en señalar bases para que la autoridad individualice a cada caso concreto. De ahí lo infundado del agravio que nos ocupa y lo acertado la decisión de la CUO. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, quien recurre esencialmente alega que la CUO, al analizar el artículo 137 de la ley multireferida, en ningún momento realiza una interpretación conforme en sentido amplio, ya que en ningún momento hace una interpretación del orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano es parte, sino que en realidad lo que hace es desaplicar el tercer párrafo del referido numeral por ser contrario al artículo 22 de la Constitución Federal. Sin embargo, en ninguna de las partes de la sentencia establece cuáles son los derechos humanos que reconoce la Constitución en este último párrafo, en este último artículo. Pues bien, las disertaciones anteriores a juicio de esta ponencia son infundadas por las siguientes consideraciones jurídicas. Contrario a lo aducido por quien recurre, es correcta la determinación de la magistrada de la tercera sala de ese tribunal al ejercer el control de convencionalidad y en consecuencia desaplicar el tercer párrafo del artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, por ser contrario al numeral 22 de la Constitución Federal. Ello es así, pues si bien es cierto, los jueces al aplicar el control difuso de convencionalidad no pueden hacer una declaración general de invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos, si están autorizados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las conferidas en la Constitución y o en los tratados internacionales en la materia, de donde se concluye que la CUO ejerció de forma correcta el control de convencionalidad en su modalidad de difuso de haber desaplicado el caso concreto en la norma que consideró contraria al artículo 22 de nuestra Carta Magna. Aunado a lo anterior, esta ponencia estima que, contrario a lo que arguye el recurrente, la CUO, al aplicar el control de convencionalidad en su modalidad de difuso para salvaguardar el respeto al derecho humano contenido en el artículo 22 constitucional, no tenía la obligación de examinar, además de la Constitución, los tratados internacionales celebrados por México, pues no resulta necesario tomar en cuenta el contenido de tratados e instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico. Si es suficiente la previsión que sobre derechos humanos que se estimen vulnerados
dispone la Constitución General de la República. Además, respecto al argumento del recurrente consistente en que la QO no le indica que derecho humano se encuentra contenido en el 22 constitucional, también es infundado, ya que la QO deja sentado que el 22 de la Carta Magna contiene la prohibición del establecimiento de multas fijas, lo que se traduce en que el precepto constitucional antecitado contiene el derecho humano a no ser sancionado sin que medie un parámetro mínimo, uno máximo en materia administrativa. De esta manera, ante lo infundado los dos agravios hechos valer por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 335, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día? Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención con el TOCA 362, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas de la Dirección de Fiscalización y al notificador ejecutor adscrito a la Dirección General de Ingresos del municipio de Irapuato, Guanajuato, en contra de la sentencia de fecha 15 de julio de 2016 emitida por el magistrado de la primera sala de ese tribunal en el proceso administrativo 187, diagonal 16. Les comparto algunos antecedentes. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el embargo de pago signado por el director de ingresos del municipio de Irapuato, Guanajuato, en el cual se solicita el embargo de pago por la cantidad total de 878 pesos con 24 centavos, así como el acta de diligencia de embargo de fecha 11 de diciembre del 2015, en la que señalan los bienes para ganchar el pago mediante embargo precautorio. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad de los actos impugnados por incumplir con los elementos de validez previstos por el artículo 137, fracciones tercera, sexta y octava del Código de la materia, y conforme con la determinación que antecede, la autoridad interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. Tal agravio, a juicio de esta ponencia, es inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así, en la medida que los argumentos ahí vertidos no son más que una mera repetición de lo que ya había expuesto la autoridad demandada en su contestación de demanda, como el mismo recurrente lo refiere, y aunque si bien en la sentencia que ahora se revisa, el magistrado de la primera sala no hizo consideración alguna respecto a tales disertaciones, ello debe entenderse en el sentido de que estimó tácitamente que dichos argumentos defendidos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez del acto impugnado. Esto es, el acuo consideró tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada. Luego entonces, si las manifestaciones vertidas por quien recurre en su único punto de agravio no logran desvirtuar la sentencia recurrida, dado que no evidencian la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo reclamado para declarar la nulidad de los actos impugnados al incumplir con los elementos de validez previstos por el artículo 137, fracciones tercera, sexta y octava del Código que nos rige, ante las reiteradas inconsistencias en cuanto a la denominación de quien se encontró sujeto a procedimiento, entonces es de concluirse que estamos ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de revocación o modificación de la sentencia que se revisa. No pasa desapercibido para esta ponencia que, si bien el recurrente en el agravio que se analiza vierte argumentos con los que pretende abundar o completar lo que ya había alegado en su contestación de demanda, sin embargo, dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó la CUAP para declarar la nulidad de los actos impugnados, lo cual lleva a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al recurso de reclamación. De ahí que se insiste en la inoperancia del único agravio hecho valer por quien recurre, pues aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido. De esta manera, ante lo inoperante el único agravio hecho valer por quien recurre, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida, únicamente en lo que respecta al reconocimiento del derecho. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 362, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, con la finalidad de agotar el punto 11º del orden del día, le solicito de cuenta este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Procedo en esos términos. Como primer asunto general, se hace del conocimiento de los demás magistrados el oficio remitido por la Contador Público Marisol Hernández Pérez, secretaria técnica del Consejo Administrativo,
mediante el cual señala que conforme a lo acordado por dicho Consejo en la sesión ordinaria 38ª, se somete ahora a consideración de este Pleno para efectos de su aprobación en términos de lo dispuesto por el artículo 16, fracción 11ª de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, el proyecto del presupuesto anual de egresos 2017, que incluye el presupuesto basado en resultados, mismo que oportunamente les fue entregado a cada uno de los integrantes de este cuerpo colegiado para su análisis. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre este proyecto? Bien, no habiendo comentarios, se somete a consideración. Quienes estén a favor del mismo, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continúe usted, señor secretario. Gracias, magistrado presidente. Como segundo asunto general, informo al Pleno que en seguimiento al acuerdo de la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales de la 63ª legislatura de nuestro Estado, nos ha sido remitido a manera de consulta 4 iniciativas mediante las cuales se propone reformar diversos artículos de la Constitución Política Local en materia de fuero constitucional. En razón de lo anterior, se solicita también que las propuestas y observaciones que se realicen sobre las mismas sean enviadas al Congreso a más tardar el 21 de octubre de la anualidad en curso para una apropiada valoración antes de la emisión del dictamen correspondiente. Bien, señor secretario, se le instruye entonces para que haga entrega de un tanto de cada una de estas iniciativas a los señores magistrados para que se generen las opiniones por parte de este Pleno. ¿Tiene usted algún otro asunto general, señor secretario? Serían todos, magistrado presidente. Muchas gracias. Bien, entonces han sido agotados los puntos señalados en el orden del día y se declara cerrada esta sesión, siendo las 10:12, agradeciendo la asistencia y participación de la señora magistrada, de ustedes, señores magistrados, y gracias, señor secretario. Que tengan buen día. Igualmente, magistrado.